Bienvenidos nuevamente a este espacio de Ágora Penal. El día de hoy vamos a tratar un tema de interés nacional. En este caso nos referiremos al delito de inasistencia alimentaria. Esto porque ha estado en boca de muchos a partir de la presentación de un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal, donde se pretendía eliminar esta conducta de nuestro Estatuto Penal. Es importante señalar que esta conducta se establece en el artículo 233 del Código Penal, que establece que el que se sustraiga sin justa causa de la prestación de dar alimentos debidos incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, y esta conducta también se agrava y va de 32 a 72 meses cuando se comete o cuando la víctima es un menor de edad. En este caso es importante también decir de dónde surge esa obligación de alimentar. La obligación de alimentar surge en principio pues de una relación de parentesco que hay entre el obligado a dar el alimento y quien lo recibe. Por tal razón, pues esta conducta hace parte de los delitos que atentan contra la familia. Pero entonces, ¿qué son los alimentos? ¿Qué es lo que debe aquella persona que se pretende sustraer sin justa causa? Los alimentos están definidos también en nuestro estatuto del Código Civil y se establece en el artículo 411, pues hay otras normas que también lo regulan, como el Código de Infancia y Adolescencia. Pues en el artículo 411 del Código Civil establece que los alimentos serán los denominados congruos y los necesarios, y pues los congruos son aquellos que se requieren para subsistir de acuerdo a su estatus social la persona, y los necesarios pues aquellos que se requieran para un estado de vida natural. Los alimentos, además de la que tiene que ver con esa necesidad de poder comer para subsistir, también incluyen se categorizan dentro de estos lo que tiene que ver con la educación, que también hace parte de lo que se entiende por alimentos en este orden de ideas. Por eso pues cuando se habla de inasistencia alimentaria se habla de esos incumplimientos de los acuerdos que se establecen en muchas oportunidades, las comisarías de familia o centros de conciliación, ICBF, o también en los juzgados civiles cuando se hacen estos procesos de fijación de cuota alimentaria. Ahora hablaremos de los antecedentes de este tipo penal en nuestra historia. En nuestro sistema penal, esta conducta está tipificada desde el año de 1946 en la ley 83 de 1946, que nos hablaba sobre la ley orgánica de la defensa del menor. Posteriormente apareció regulada en el decreto 1969 de 1984, por la cual se sancionaron unas conductas antisociales. Luego surgió o reaparece o se regula nuevamente con algunas modificaciones en la ley 75 de 1968, por la cual se creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Allí, además de establecer esa relación de alimentos, se hablaba sobre una relación que tenía que ver con la moralidad. Posteriormente pues lo vamos a encontrar en los códigos penales de 1980 y en el actual Código Penal del año 2000, donde pues se establece pues precisamente esa relación de parentesco de ascendentes, descendentes, adoptantes y adoptivos, para poder hablar del delito solamente de inasistencia alimentaria. El menor entonces es un sujeto de protección especial, y a primera vista podemos pensar que este delito de inasistencia alimentaria protege a niños, niñas y adolescentes, pero no es así. Ya quedó dicho y ya está claro que lo que se protege es la familia y esa relación de parentesco entre ascendentes, descendentes. Y pues recordando entonces que ese artículo 411 nos señalaba también, en ese artículo del Código Civil nos señala también pues quiénes son los que pueden reclamar. Pues también podrían aparecer otras personas que hacen parte del grupo familiar. Sí, podemos decir entonces que los menores no son los que se protegen en este caso, pero sí son un grupo poblacional más afectado, pues dada su capacidad jurídica, pues no están en la posibilidad de defenderse o de ellos mismos sustentar su propio alimento. Por tal razón, algunos consideran que este tipo de conductas atentan también contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, entendido de que pues existen convenios
y acuerdos que desarrollan el tema de los alimentos para los menores, y aún así pues también el derecho internacional pues se ampara a los menores como sujetos especiales de protección. Los elementos que configuran este tipo penal son tres, en específico el primero, que exista una relación de parentesco entre el alimentante y el alimentado; el segundo, que haya un incumplimiento en el pago de esa obligación de alimentos; y el tercero, que ese incumplimiento ocurra sin una justificación o una razón que justifique dicho incumplimiento. ¿Cómo defenderse entonces de una acusación de inasistencia alimentaria? Acabamos de decir entonces los tres elementos. Entonces, en este caso es importante justificar la causa por la cual se ha visto en ese incumplimiento, por la cual esa sustracción no ha sido de manera voluntaria. Además, porque si esa sustracción es de manera voluntaria y usted pretende ocultar esos bienes con los cuales pueda demostrar o que pueda tener capacidad para hacer esos pagos, pues estaría incurriendo también en otra conducta penal que atenta contra la familia. Se resalta que la Corte Suprema de Justicia ha establecido esos tres puntos que se indicaron al principio, es decir, que para que exista este tipo de conductas debe existir un vínculo de parentesco entre el alimentante y el alimentado, que exista una sustracción total o parcial en el cumplimiento de la obligación, y que ésta se haga sin que exista causa que lo justifique. Frente a este último punto de la justificación de la causa, es importante señalar que esa justificación no puede ser de cualquier índole, ha de ser constitucional y legalmente admisible, pues tanto y cuanto se considera que los menores son sujetos de protección especial, como se viene diciendo. En este sentido, la jurisprudencia nuevamente de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que esta situación surge de la necesidad que tiene el alimentante de recibir sus alimentos, valga la redundancia, y la capacidad que tenga el deudor o la persona para garantizar esa subsistencia que le tiene que dar a sus parientes. En este caso, pues esa subsistencia no debe sacrificar la existencia del deudor o del alimentante. La razón, pues en este caso aplica el principio de que nadie está obligado a lo imposible. ¿Ante cualquier incumplimiento debemos acudir a denunciar a la fiscalía? No, existen diferentes alternativas al derecho penal, como en la vía civil, como es la conciliación. El primer escenario pues es acudir ante las entidades del orden nacional y territorial que prestan este servicio de conciliación, específicamente o especialmente sobre el ICBF y las comisarías de familia, para poder regular este tema o poder zanjar algunas diferencias que surjan con acuerdos ya establecidos. También existe el proceso de fijación de cuota de alimentos. La fijación de cuota de alimentos pues obviamente se trata de fijar esos acuerdos entre los padres de los menores o entre los hermanos para con los padres o adultos mayores. Existe también un proceso ejecutivo de alimentos donde se pretende cobrar las deudas que se tienen por alimentos, y allí los jueces pueden ejercer acciones como lo es pues, los embargos de salarios inclusive, para poder suplir con esas obligaciones. También cuando la situación del alimentante ha mermado o se ha desmejorado, pues existe la posibilidad de realizar una modificación a la cuota alimentaria para que se ajuste a la nueva realidad. Lo mismo cuando la situación del alimentante se ha visto mejorada, también puede existir esa modificación. Pero recordemos que los alimentos deben de satisfacer esas necesidades básicas del alimentario y que se ajusten a su realidad social. ¿Cuáles son entonces las ventajas o desventajas que tiene la penalización de este tipo de conductas? Considero que ventajas no existen en este tipo de sanciones. Sin embargo, hay gente que tiene su finalidad en los espacios rurales, donde posiblemente no es fácil que una persona tenga un empleo formal y que se le pueda iniciar un proceso
por la vía civil y empleen el sistema penal para medio de coerción y hacer cumplir a través de la fiscalía. Y pues la fiscalía no está para ser un agente de cobros. Las desventajas entonces, las desventajas de las, pues todas, porque la sanción penal lleva consigo el estigma de haber sido condenado y por tanto una persona que ha pasado o ha sufrido el proceso penal cuenta con menos posibilidades o se le cierra la brecha laboral de oportunidades de trabajo, y esto pues también afecta para que el menor, que es el que buscan proteger, pues va a seguir siendo afectado aún más. Este tipo de brecha también la encontramos ahora con el registro de deudores alimentarios morosos, que se estableció a través de la ley 2097 del año 2021, y pues efectivamente es un registro en el cual nos dice que aquella persona que se ha sustraído del pago pues no podrá contratar con el Estado, no se podrá posesionar como servidor público si se está en la espera de esto, y tiene otro tipo de sanciones siempre y cuando o hasta tanto la persona no cumpla con su obligación de pagar los alimentos o se ponga al día con esto. El proyecto de reforma al Código Penal que había presentado el ministro de Justicia pretendía eliminar esta conducta de inasistencia alimentaria del Código Penal. Esto entendiendo que la finalidad del derecho penal no es cobrar deudas. Y existía entonces la posibilidad de que se pudiera entender efectivamente el rol fragmentario y ultima ratio que tiene el derecho penal. Actúa únicamente cuando todas aquellas ramas del derecho no han podido solucionar un conflicto. También con esto se hubiese permitido que la Fiscalía dedicara esfuerzos a investigar aquellas conductas de mayor envergadura o que tengan mayor relevancia para la sociedad, y hubiese también permitido que se dedicaran recursos a mejorar esas herramientas civiles que existen, a fortalecer las comisarías de familia especialmente, para que éstas presten un mayor servicio a las familias de la comunidad colombiana. Entonces, sostener que la pena es la solución y que va a proteger a los menores no es del todo cierto, o no es para nada cierto, porque mantener el delito es continuar en un estado fallido donde la pena, como se dijo, no protege al menor. Por el contrario, lo que genera es que el alimentante tenga mayores restricciones y generando así pues que éste tenga menos posibilidades de cumplir con su cuota de alimentos. Además, consideramos que como se trata de un delito que siempre va a poder ser sancionable, pues una persona en la cárcel no puede trabajar y no puede conseguir el dinero que se requiere para que pueda dar a sus familiares. Podemos entonces decir que una persona pudiera mantenerse toda su existencia en la cárcel si así lo contemplaran aquellas personas que buscan que esta conducta siga siendo penalizada.